una bendición estar en este lugar haciendo una entrevista a un gran joven que la verdad tiene un gran ministerio, un gran potencial. Dios le bendiga, hermano Josué Prado. Un placer estar con usted. Hermano Juan Manuel, Dios le bendiga. Es un placer para mí poder hacer esta conexión. Gracias por la invitación y pues espero que estos siguientes minutos puedan conocerme más a profundidad, poder conversar y lo más importante, que otros jóvenes puedan inspirarse del testimonio de lo que uno ha vivido. Sabemos que usted está en el Ministerio con la Juventud y sabemos que también tiene una carrera universitaria. Coméntenos un poco quién es Josué Prado para que las demás personas lo conozcan. Bueno, Josué Prado, primeramente me gustaría presentarlo como un siervo de Dios, ya que en toda mi vida, a lo largo de estos 26 años que actualmente tengo, he aprendido a servir a Dios, he crecido en una iglesia, soy hijo de pastor, actualmente mi papá es el presidente de la obra aquí en Bolivia, el presidente nacional de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Bolivia y bueno, estamos apoyando, trabajando y lo más importante, sirviendo de las maneras que podemos, amén, en lo que nuestros recursos está al alcance y hacemos lo que la voluntad de Dios, amén, nos pide y lo que podemos hacer, lo máximo que podemos hacer. Tal vez no sea lo mejor, pero es lo máximo que yo trato de dar siempre para que la juventud, bueno, pueda inspirarse a vivir para Dios y que este camino es posible, aún siendo joven, es posible. Si uno afirma sus pies, amén, en el camino, Dios puede dar, amén, todo lo que nos falta para poder cumplir con esta asignación y caminar este hermoso camino. Sabemos que ser hijo del pastor no es fácil, pero es una honra y un privilegio servir al Señor en el área que sea. Siendo hijo, vemos a nuestros padres trabajar y es una gran honra. Queremos que nos cuente, hermano, cómo fue su llamamiento al ministerio, ese encuentro personal que usted tuvo con el Señor de decir, yo quiero hacer esto para el Señor. Bueno, vamos a empezar ya a hablar un poco más profundo, ¿verdad? A yo poder también expresarme, las batallas que he tenido, los momentos buenos como malos, obviamente sí me gustaría compartirlos y la verdad es que desde muy pequeño, siendo hijo de pastor, básicamente nací en el evangelio, nací viendo a mis papás siendo pastores y muchas personas, créeme, hermano Juan Manuel, que yo en algún tiempo, cuando empecé a predicar, yo siempre dije, quisiera tener el testimonio de decirle a los jóvenes cuando yo era drogadicto o cuando yo era alcohólico, cuando yo estaba en el mundo, pero yo decía, yo nunca he estado en el mundo. ¿Cuál es mi testimonio? No tengo algo poderoso para decir, no tengo algo tremendo que a la gente le impacte, pero créeme que Dios me ha respondido de muchas maneras y me hizo entender que no por el hecho de que yo no haya salido al mundo o no haya estado en el mundo, no quiere decir que yo no tenga un testimonio para decir. El hecho de que yo no haya salido al mundo, ese es mi mayor testimonio. Y muchos jóvenes probablemente me han llegado a decir, pero hermano, usted ha salido al mundo, ha estado en el mundo, ¿cuál es su testimonio? Y mi testimonio, hermano, y para todos los que están viendo esto, es realmente que yo, a pesar de todas las batallas que no han sido fáciles, muy aparte de la presión de ser hijo de pastor, que se habla mucho, ¿verdad? Pero más allá de eso, como joven, las tentaciones, las propuestas, etcétera, a pesar de todo eso, Dios ha tenido misericordia de mí y mi testimonio es que a pesar de todo eso, como joven, las tentaciones que he tenido, yo me he mantenido, no perfecto, no santo, pero me he mantenido en la iglesia, ¿verdad? Cuando yo fallaba, cuando yo tropezaba, hubo una época en mi adolescencia que yo subí un video acerca de esto, obviamente no lo profundicé tanto porque el contenido en redes sociales tiene que ser breve, corto y uno puede hablar demasiado, pero justamente esta entrevista es para esto y si me permites poder contar esto es algo muy importante para mí, ya que tuve una crisis de identidad cuando yo tenía aproximadamente 13, 14 años, me dejé llevar por las amistades, yo siempre he sido un joven muy hablador, muy expresivo y eso en algún sentido
me ha traído consecuencias, no por ser extrovertido, no por querer hablar, sino porque he sido muy influenciable. En verdad, a pesar de que yo sabía que estaba mal ciertas cosas, yo me empecé a juntar con amistades, empecé a hablar como ellos, empecé a ir a lugares donde ellos iban, empecé a pensar como ellos y en determinado punto yo llegué a pensar, ¿realmente existe Dios? O solamente yo voy a la iglesia porque mis papás van a la iglesia, o solamente yo estoy obligado a hacer lo que mis papás hacen de alguna manera. Entonces, en ese punto, donde yo me sentía confundido, es que yo sentí mi llamamiento fuerte a este ministerio, no solamente de la predicación, sino al servicio de Dios, ¿verdad? A través de la música, de la alabanza y todo lo que por la gracia de Dios he podido hacer para expandir el reino. Yo he sentido un fuerte llamamiento a la edad de unos 14 años aproximadamente, justamente en esta transición, en esta época de confusión, como te digo, yo recibí una sanidad física, ¿verdad? Yo decía, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios tú eres real? ¿O estoy creyendo en algo que mis padres creen? Y eso lo he vivido yo como hijo de pastor. Pero Dios tiene sus maneras, tiene sus formas, y hasta que Dios, yo entendí algo, hasta que Dios no tenga un encuentro personal con alguien, con uno mismo, un encuentro personal con una persona, realmente hasta ese momento Dios va a ser algo teórico, va a ser algo que nos han dicho, que nos han contado, pero yo tuve ese encuentro con Dios, yo tuve esa manifestación de Dios a través de una sanidad corporal. Yo tenía un dedo que es un testimonio largo, pero justo en esa temporada tenía una herida en mi dedo que fue creciendo, creciendo y creciendo. Y yo en esta temporada ya tocaba la guitarra. O sea, imagínate, no es que estaba en el mundo, no, o sea, yo estaba con una crisis de identidad, pero a pesar de eso, a la edad de 14 años yo ya tocaba en el Ministerio de Alabanza. Entonces, recuerdo un día mi papá estaba predicando acerca de la fe, acerca de la sanidad, acerca de que Dios es un Dios de lo imposible, que no hay nada imposible para él. Y yo recuerdo estar en la guitarra, adorando, hablando en lenguas. Y hermano, esta herida, que era como una verruga que se fue expandiendo bastante en mi dedo, que ya hasta me generaba un poco de inseguridad, vergüenza, cuando mis amigos, amistades en el colegio me veían, ¿verdad? Era algo que yo escondía, no quería que mis amigos vean la herida que yo tenía porque era fea, era vergonzosa, me causaba inseguridad. Entonces, cuando yo llegué a casa, yo no me había dado cuenta de la sanidad en ese momento, del milagro en ese momento, sino hasta llegar a mi casa y poder estar, me recuerdo, tomando una sopa, cenando con mi familia y hablando acerca de lo típico, ¿verdad? En una familia pastoral, hablando acerca del mensaje, quién no vino, quién vino, y tal hermana se faltó y tal hermano no vino, hay que llamarlo. Y en ese momento yo estaba tan acostumbrado a esconder esta mano que involuntariamente, como estaba en confianza con mi familia, tomé la cuchara con esta mano y yo no había nada, no había la herida. Entonces yo cambié a la otra mano para ver si ahí estaba. Y en ese momento lo único que hice fue derramar lágrimas, de decirle a mi mamá, mamá, recibí una sanidad. Mamá, Dios hizo un milagro en mi vida. Y me dijo, ¿cuál es el milagro? Yo le dije, ¿recuerdas la herida? Y me dice, sí, estamos semanas tratando de que esto se cure, meses. Y esa herida sangraba y esa herida crecía y esa herida era cada vez más grande, cada vez más vergonzosa para mí. Y en ese momento, hermano, esa herida se fue. En el momento en que yo estaba sirviendo a Dios. Y créeme que en esa época, en esa temporada que yo sentía esa confusión, dudar de Dios, dudar de mi fe, Dios realmente hizo su obra y me hizo entender que hasta que yo no hubiera tenido un encuentro personal con Él, hasta que Dios no se hubiera manifestado en mi vida, todavía seguiría creyendo que Dios simplemente es algo que me lo han contado. Entonces, desde ese punto, realmente yo agradecido con Dios, me arrepentí, Padre, perdón por haber dudado de ti, perdón por haber pensado que tal vez no existías, porque no sé, estoy tal vez acostumbrado a asistir a la iglesia porque mis papás asisten y hasta ese momento, hermano. O a partir de ese momento es que mi fe creció, es que yo
quise predicar de lo que Dios hizo en mi vida. Ahora, ese es un milagro de los cientos. Yo sé que muchos podrían contar, tanto tú como yo, muchos milagros, pero te cuento ese específicamente porque fue justo en esa temporada donde yo estaba tan confundido y Dios tiene sus maneras, Dios nunca llega tarde. Y a partir de ese momento, hermano, toda duda se fue. Todo pensamiento de duda, confusión se fue y a partir de ese momento mi fe, mi comunión con Dios, mi relación personal, mi altar personal con Dios empezó a crecer. Una gran bendición, terrible testimonio. No hay nada mejor que siendo predicadores jóvenes, tener la experiencia y decirle a los jóvenes, yo pasé por esto. Y algo que me quedó de lo que usted dijo es que también lo he escuchado en varios jóvenes decir, yo no estuve en el mundo, yo no me drogué, no tomé alcohol y no pasé varias cosas y tienen esa vergüenza de decir, yo no tengo testimonio. Y yo he hablado con varios de ellos y le dije, el testimonio precioso de nacer en la iglesia o nunca apartarse, yo creo que es mucho mejor que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tuvieron tentaciones, tuvieron la curiosidad y a pesar de todo eso, nunca decidieron irse a ello. Yo nací en la iglesia y a pesar que nací en la iglesia, me he alejado a veces de Claro. forma temporada, pero lo que yo valoro, por ejemplo, mis hermanas, ellas están en la iglesia y nacieron, capaz que no pasaron por lo que yo tuve que pasar, pero ese testimonio de nacer en la iglesia es muy, pero muy impactante y eso, cada joven que nace en la iglesia tiene que recordar que ese testimonio de nacer en la iglesia es muy, pero muy valioso. Y algo que le quería preguntar es sobre la perspectiva desde un hijo de pastor, porque como usted mencionó, a veces se mira la presión. Sabemos que es un privilegio, es una honra servir al Señor como nuestros padres, pero también sabemos las responsabilidades y la parte mala, que muchas veces tenemos las críticas, la presión o la mirada puesta en que nosotros tenemos que ser el ejemplo. Porque usted la habrá pasado, pero es el hijo del pastor, ¿por qué hace esto? O mira al hijo del pastor. Sí, sí, es lo típico y realmente, antes de poder cerrar el anterior punto, yo también, hermano Juan Manuel, no pretendo mostrarme como una persona perfecta, no, yo nunca caí en tentación, no, es de hecho todo lo contrario a lo que yo enseño a la juventud en lugares donde me permiten ir, en países, en ciudades, dentro de mi propia nación, de decirles, yo no soy perfecto, nadie es perfecto, porque a veces se tiene ese pensamiento, ¿no? De los jóvenes decir, no quiero acercarme a Dios porque creo que le voy a fallar. Entonces, que quede claro que a pesar de que yo no salí 100% al mundo, yo también cometí errores, cometí muchos errores, desobedecí la voz de Dios en muchas oportunidades, la voz de mi pastor en múltiples oportunidades, pero el testimonio de esto es entender que la misericordia de Dios siempre nos alcanza. Amén. Entonces, respondiendo ahora a tu pregunta acerca de la perspectiva desde un hijo de pastor, la verdad es que yo agradezco mucho, hermano Juan Manuel, a mis padres, porque desde muy pequeño ellos me han involucrado al ministerio. Yo veo otros hijos de pastores y lamentablemente son muchos los casos de hijos de pastores que no están en la iglesia. O sea, no te hablo de que no estén en un ministerio, sino no están en la iglesia, están en el mundo, ¿verdad? Y digo esto con mucho respeto, entiendo que cada familia es única, cada familia pasa por procesos, cada familia es un universo y realmente no quiero ser irrespetuoso u ofender a alguien, pero es lamentable. A mí me duele como hijo de pastor poder ver a otros hijos de pastores que no están en el ministerio, siendo que tienen incluso mucho para dar, ¿verdad? Experiencias que podrían ser de gran bendición. Lo que yo rescato mucho de mis padres es de que desde muy pequeño con mi hermano es el hermano Gabriel Prado, es presidente de jóvenes aquí en Bolivia, predicador de la palabra también, yo lo amo mucho y con él nos hemos crecido en las bancas de la iglesia, durmiendo en la cerámica, durmiendo en las bancas. Y no digo esto para compadecerme o para que sientan lástima por mí, no, lo digo con mucha alegría, porque probablemente mis papás, quién sabe, hubieran dicho, no, hace frío hoy, no los dejemos en la casa, porque eso es lo que pasaba muchos veces. Nuestros abuelos, me acuerdo, mis abuelos me decían
quédate en la casa, está lloviendo, y les decían a mis papás, hijo, que se queden los chicos en la casa, está haciendo mucho frío, se van a enfermar o tienen tareas para el día siguiente, y mis papás siempre fueron muy firmes con esto. Y no importa si hacía lluvia, si hacía tormenta, si nevaba, si había, hermano, un diluvio, nosotros teníamos que estar en la iglesia. Y a pesar de que yo no entendía mucho de lo que se decía ahí con 3, 4, 5 años de edad, recuerdo yo estar ahí coloreando algo, pero créanme, y si hay un padre que está viendo esto, papás son muy importantes en el desarrollo del ministerio en sus hijos. Yo recuerdo que mi papá tenía consejería después del servicio hasta las 12 de la noche. Y con mi hermano solíamos estar jugando en el templo, durmiéndonos en las bancas, pero todo esto ha hecho, de cierta manera, que nosotros nos sintamos identificados con el trabajo de nuestros padres, identificados, hemos generado un amor a la casa de Dios, porque ¿qué es lo que dicen muchos hijos de pastores? Yo he escuchado, me lo han dicho. La iglesia le roba mucho tiempo a mi papá. La iglesia le ha robado tiempo que yo me merecía, tiempo de calidad con sus hijos, tiempo de calidad con su familia. Pero, hermano, realmente yo admiro a mis padres porque a pesar de estar tal vez en la iglesia, a pesar de salir tarde de la iglesia, nosotros estamos juntos. Yo nunca tuve ese pensamiento de que la iglesia roba tiempo, sino que todos estábamos involucrados en la iglesia, todos estábamos ahí, iglesia, ¿verdad? A altas horas de la noche nos íbamos a luego a cenar, etcétera. Pero realmente yo nunca vi, mis papás siempre cuidaron. Una cosa, otra cosa muy importante, mis papás nunca hablaron mal de la iglesia cuando nosotros éramos niños, nunca. No recuerdo nunca a mis papás quejarse porque ellos pasaron por tormentas. Yo recuerdo que a veces lloraban y yo no sabía por qué. Ya luego entendí, pero nunca me dijeron, hijo, la iglesia nos está haciendo esto, tal hermano nos traicionó, tal hermano empezó a hablar mal de nosotros, se fue a tal iglesia, fue rebelde, etcétera. No, nunca recuerdo eso. Y créanme que eso, papás, no importa si usted no es pastor, hermanos mayores, no importa si usted no está en el ministerio 100%, no hable mal de la iglesia, no hable mal de los hermanos, porque eso en un niño genera o rechazo o genera que ese niño tenga amor por la iglesia, tenga amor por el cuerpo de Cristo, independientemente de cómo sean los hermanos, porque sabemos que siempre va a haber chisme, siempre van a haber cosas malas, siempre van a haber hermanos, discusiones, peleas, pero lo más importante es que nosotros entendamos que un niño absorbe todo lo que un padre dice. Y para mí, en lo personal, ese proceso de crecimiento siendo un hijo de pastor ha sido muy saludable, a tal punto que yo llegué a mi adolescencia. Ya entendí que la iglesia no era perfecta, pero entendí también que mis papás me habían cuidado de cierta manera y siempre me involucraron. Mi primera prédica fue a los 12 años de edad. La peor prédica que prediqué en mi vida. Recuerdo que yo tenía como para hablar unos 15, 20 minutos, pero no tardé más de 4 minutos en decir todo lo que tenía. Era un niño como lo soy ahora, más flaco todavía, con la voz chillona, con muchos nervios, pero cuando bajé de ahí yo lloré, ya no quise hacerlo otra vez, dije, la predicación no es para mí, pero Dios tiene sus maneras, tiene sus formas. Y si me permites hablar un poco más, Juan Manuel, acerca de esto que acabo de recordar, yo tuve mucha inseguridad en cuanto a predicar. Los que me conocen físicamente, no soy una persona alta, yo mido 1,71 en promedio. Soy una persona delgada y cuando yo era niño era mucho más bajito, mucho más flaco, con una voz chillona. Realmente yo decía, si yo solamente tuviera la voz de ese predicador, yo haría cosas grandes. Y yo, si Padre, tú me hubieras dado la voz de este evangelista, pero me has dado la voz de, no sé, de un pajarito, no sé, la voz de una corneta, de una trompeta, y yo realmente no me siento que pueda hacer. Y créeme que por muchos años, cuando yo empecé a predicar, sentí esta inseguridad. Yo decía, me están viendo, incluso físicamente no me siento apto, tantas inseguridades. Pero Dios trabajó en mí y yo comprendí que como Pablo dijo,
el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, en aquellas cosas que decimos, no, Señor, yo no me siento capaz, yo no siento que esto pueda servirte, me hace falta algo más. Entendamos que Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a aquellos que Él llama. Y Él nunca elige a las personas, a la gente, por su intelecto, por su gran capacidad. Todos los discípulos sabemos que eran gente del vulgo, gente que no era de la alta sociedad. ¿Verdad? Pero Dios los levantó para predicar, Dios los levantó para hacer grandes cosas. Él pudo usar a tartamudos, pudo usar a gente impulsiva, pudo usar a gente desobediente, como el caso de Jonás, para hacer grandes cosas. Entonces, desde ese punto yo comprendí que esas debilidades, que para mí eran debilidades, en Dios se iban a convertir en fortalezas. Entonces, fue de esta manera que yo empecé a predicar, empecé a levantar mi ministerio. No fue fácil, como te digo, hubieron muchas inseguridades, incluso la crítica de muchas personas. Siempre existe la presión de ser como el papá, ¿no? Y para mí los zapatos de mi papá todavía me siguen quedando excesivamente grandes. Al ser presidente de la obra nacional, créeme, hermano, que para mí es una presión, pero es una buena presión. Yo no me quejo, si no lo veo como algo. Quiero llegar a ser como este siervo de Dios. Quiero llegar a ser como mi papá, como este gran siervo de Dios. Podría decirte eso, y es una gran bendición haber crecido con un sacerdote en casa, porque para mí, hermano, el pastorado no simplemente es la hora y media, 2 horas, que un pastor esté en el púlpito. Eso cualquier persona puede hacerlo. Cualquier persona con habilidades sociales, cualquier persona con una buena capacidad de expresión, ¿verdad? De oratoria, puede dar un buen discurso, puede dar un buen sermón. Pero realmente para mí, siendo hijo de pastor, lo más retador que podría decirte que un pastor tiene que conllevar no es el momento de predicar, sin desmerecer. Obviamente que es, obviamente uno tiene que prepararse. Visto a mi papá en la semana orar, ayunar, pero para mí lo más impactante de ver a un pastor viviendo con él los 7 días de la semana no es el domingo, sino es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, donde nadie lo ve, donde no hay luces, donde no hay cámaras. Es ahí lo más valioso que yo puedo rescatar de mi papá. Es, yo lo admiro mucho como predicador, pero lo admiro más como padre. Lo admiro más como líder de casa, lo admiro más como un hombre de Dios que supo ser lo mismo en casa y ser lo mismo en la iglesia. Cuidar el testimonio para mí es algo muy importante y algo que rescato mucho como hijo de pastor y que me ha llevado a decir, yo quiero ser también pastor. Yo quiero ser como mi papá y poder seguir sus pasos. La verdad, una gran bendición. Es terrible ver cómo es un terrible testimonio de poder saber desde la perspectiva de uno, porque esta entrevista la van a ver varios de pastores y se van a sentir identificados. ¿Sabe por qué? Porque es una mirada que muchas veces no la vemos, es decir, es una motivación y algo que usted dijo, yo quiero ser como mi papá, quiero llegar a ese ministerio, a esa altura, y como usted dijo, a veces los zapatos de nuestros padres nos quedan grandes porque somos jóvenes, todavía tenemos recorrido todavía para seguir, y algo también que recalco mucho de lo que usted dijo, es la parte de saber qué hablar en nuestros hogares. No podemos hablar del chismerío o críticas, o ni hablar cuando criticamos a una institución, pastores, porque usted sabe que cómo se maneja un distrito, usted sabe las juntas nacionales, y muchas veces cuando hablamos cosas de más, influye mucho en los hijos. Pero que es verdad es cuando hablamos cosas buenas, positivas y cosas de bendición para la familia, y eso se ve en los frutos. Algo que queríamos Así es. saber también, hermano, es algunos consejos para la juventud en el ministerio, porque sabemos que usted me dijo de que se sentía inseguro para predicar. La primera vez cuando Sí. predicamos nos sentimos con vergüenza, ahora ya pasan los años y decimos, ya estudié, pero ¿cómo logramos como jóvenes poder ser buenos predicadores para la gloria del Señor, porque somos instrumento de Él? Lo más importante para jóvenes que están aspirando al ministerio, a ser predicadores, obviamente está la preparación espiritual.
que es la más importante, ¿verdad? Uno no puede dar lo que no tiene. Yo no puedo hablar de unción si no tengo unción. No puedo decir a la gente, vamos al monte, hagamos esto, tengamos un avivamiento si yo no estoy en avivamiento interno, si yo no he subido al monte primeramente. Entonces, es importante comprender eso. Tú no puedes predicar de algo que no has vivido. No hay cosa más incómoda, y me ha pasado, que predicar algo que no estás viviendo. Y Dios, en su eterna misericordia, tarde o temprano, te va a hacer vivir esas cosas para que tú tengas la autoridad moral y espiritual para predicar a otros. Muchos jóvenes, incluyéndome, nuestra oración en algún punto fue, Padre, por favor, levántame a otro nivel, dame un nivel más de unción, dame la doble porción de tu espíritu. Pero en otras palabras, estamos pidiéndole, Padre, dame más problemas, trae tribulación a mi vida, trae momentos difíciles, llévame al desierto. Es fácil pedir fuego, pedir unción, pero la unción, el fuego, el siguiente nivel de poder del Espíritu Santo, como queramos llamarlo, no viene si no pasamos por un desierto. Entonces es importante que como predicadores de la palabra de Dios, jóvenes, entendamos que el predicar no solamente es un momento en el que ¿verdad? A todos nos gusta, por ser simplemente seres humanos, estar en un lugar de importancia, de relevancia, recibir invitaciones, que la gente te diga, ay, qué tremenda palabra, pero no nos dejemos engañar. Si estamos pidiendo ser predicadores de la palabra de Dios, entendamos que el llamado tiene un alto costo. ¿Verdad? Si nosotros decimos, Padre, yo siento un llamado para predicar tu palabra, vamos a tener que soportar la tentación, vamos a tener que pasar por el desierto, tener problemas, tener tentaciones. ¿Para qué? Para que Dios forme nuestro carácter, para que después de todos esos problemas, después de todos esos momentos bajos, tengamos la autoridad de decirle a la gente con libertad, con autoridad, con denuedo, Dios te puede sacar de este lugar, Dios te puede sacar de la depresión. ¿Por qué? Porque yo viví por depresión. Dios te puede sacar de este momento. ¿Por qué? Porque yo estuve en ese momento. Entonces, eso por un lado, es importante comprender el peso del llamado, el precio del llamado, que no es algo sencillo. Ahora, por el otro lado, hablando acerca de, como tú me decías, cómo ser mejor predicador, nadie es producto de sí mismo. Y eso es algo importante que tenemos que entender. Todos somos resultado, todos somos producto de alguien en nuestra vida. Jóvenes, si Dios te levanta para predicar su palabra, no te olvides de tus padres espirituales, no te olvides de ese pastor, no te olvides de ese líder. Si Dios te levanta a otros niveles internacionalmente, si empiezas a recibir invitaciones, si gente empieza a querer tenerte en sus púlpitos, por favor, no pienses que eres producto de ti mismo. Es importante que siempre des honra, porque nadie puede exigir autoridad o que se sometan a uno si uno no está sometido a sus padres espirituales, a sus pastores. Es importante comprender que todos somos producto de alguien en esta vida. Siempre es bueno tener un modelo. Y qué mejor, hay tantos predicadores en redes sociales de nuestra propia organización, pentecostales, apostólicos, y está bien. Pero qué mejor ejemplo que el ejemplo de casa. Seguir los pasos de su padre, seguir los pasos de su pastor. Es importante y eso va a generar en usted, eso ha traído mucha bendición a mi vida como joven. El hecho de poder honrar a mi padre, el hecho de poder seguir los pasos de mi padre. Cada vez que yo puedo menciono su nombre, cada vez que yo puedo doy honra a mi padre. ¿Por qué? Porque entiendo que a través de la honra hay bendición. Dios honra a los que le honran. Es un principio bíblico. Si yo honro a mis padres espirituales, voy a recibir honra. Si yo honro a Dios, también voy a recibir bendiciones. Entonces es importante eso. No nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado y nos ha levantado. Y siempre tengamos presente que hay alguien por encima de nosotros y hay bendición si estamos sometidos a nuestros líderes espirituales. La verdad, tremendo saber que debemos respetar la unción que tenemos, ser padres literalmente, o nuestros padres espirituales siendo nuestros pastores. Alguna frase hecha que siempre recuerdo, que siempre vemos en las redes, dice, la unción que respeta es a la que obtendrás.
Eso lo podemos ver en el rey David con Saúl. Saúl no estaba en la voluntad del Señor, pero David lo siguió respetando y nunca criticó a la unción. Y eso es ver de que podemos obtener el respeto y la unción de Dios cuando nosotros valoramos al ungido. Las redes sociales y la creación de contenido cristiano realmente puede ser una herramienta a beneficio de nosotros como cristianos, las redes sociales. ¿Cuál es su opinión personal? Totalmente. Y lo que yo considero es que uno da lo que tiene, ¿verdad? Y esto se traduce en todos los aspectos de la vida. Uno da aquello que ha recibido, ¿verdad? Si yo, siendo hijo de Dios, si yo habiendo recibido la salvación, si yo habiendo escuchado la palabra de Dios, soy tan egoísta como para decir, no, el Evangelio solamente fue para mí y Cristo vino a morir solamente para mí. Por lo tanto, nadie más tiene que saber de esto. Estoy cometiendo un grave error. Las redes sociales nos han dado una amplia ventana a mostrarnos al mundo. Algunas personas muestran sus talentos, otras no tanto, aunque son virales, pero de verdad, de repente hacen videos hasta ridículos, absurdos, los cuales tienen millones de visitas. No podemos desaprovechar cada pequeño espacio. Y no solamente en redes sociales, ¿verdad? Pero esto se traduce en todos los aspectos de la vida, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Cada pequeño espacio debemos aprovecharlo para hablar de Dios. Por ejemplo, en mis redes sociales, la gran parte o contenido del que yo hago, por no decir un 100%, es hablando de Jesús. Es decir, yo llegué a la conclusión y orando a Dios, le dije, Padre, yo voy a honrarte a ti, yo voy a hablar de ti. No pienso hablar mucho de mí, exalvo por lo que yo, salvo por lo que tú hiciste en mi vida. Es como cuando Jesús liberó al endemoniado Gadareno. Lo primero que hizo, lo vistió y le dijo, ve y diles lo que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces, obviamente somos testigos, como dice Hechos 1:8, ni seréis testigos, pero realmente tenemos que comprender que en los espacios que tengamos disponibles, en los espacios que tengamos en nuestro alcance, tenemos que aprovechar de hablar cada momento de que hay un Dios que salva, un Dios que perdona, porque no sabemos a qué personas puede llegar ese contenido. Hay videos míos que han llegado a millones de personas. Realmente hay gente que ha escrito de una pequeña frase, de un pequeño pensamiento, es justo lo que necesitaba. Estoy lidiando con depresión, estoy lidiando con pensamientos de suicidio, estoy lidiando con esto. Entonces realmente tenemos que comprender que en nuestras manos hay un gran poder. Y son a través de esos aparatos, los teléfonos, dispositivos, etcétera. Usémoslo de buena manera para hablar acerca de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Las redes sociales son una gran herramienta que no sustituyen, quiero dejar claro, que no sustituyen el hacer discípulos, ¿verdad? El enseñar, el evangelizar. Obviamente eso es algo que no se toca, pero que son herramientas. Herramientas que pueden ayudarnos a alcanzar este mundo, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, muchas personas quieren llegar a los jóvenes, pero tenemos que comprender dónde están los jóvenes. Yo, por ejemplo, tengo TikTok. Habrá personas que vean a TikTok como algo del diablo y yo lo respeto. Yo lo respeto, pero no lo comparto. ¿Por qué? Porque yo tengo el pensamiento y digo, yo voy a usar esta red social no para hacer lo que el mundo hace, no para consumir el contenido que el mundo consume, sino para meterme al lugar donde están los jóvenes, que tal vez en su scroll o en su feed ellos están viendo, qué sé yo, música mundana y les sale tal video y les sale cosas, etcétera, pero que en algún momento se detienen en mi video y van a escuchar que hay un Dios que los ama, que un Dios que los quiere salvar, de un Dios que es grande, de un Dios que existe. Entonces, yo respeto que haya personas que dicen, no, TikTok es del diablo o YouTube o redes sociales. Yo lo comprendo, lo respeto, pero no lo comparto. Porque es como el apóstol Pablo dijo, yo me hice gentil para los gentiles, me hice judío para los judíos. Es decir, no se trata de mezclarnos con el mundo, pero se trata, es como Jesús, él comía con pecadores, con publicanos, con prostitutas, y obviamente los fariseos de aquel tiempo lo veían raro a Jesús, pero él jamás pecó.
Es importante comprender esto, jóvenes. Ahora, si tú tienes la excusa de que, ok, hay también cada joven, ¿no? Que sale con su idea de que voy a ir a una discoteca porque los quiero rescatar. Bueno, esa no es la manera, pero podemos usar ciertos acercamientos, redes sociales. ¿Cómo me meto a la vida de los jóvenes? ¿Cómo les hablo de un Dios que es real? Bueno, tengo que introducirme a los espacios donde la juventud está. Entonces, aprovechemos de la mejor manera los recursos que tenemos a nuestra mano. Hay una gran herramienta, las redes sociales, y es como usted dijo, hay diversas redes sociales. Yo cuando creé, me metí en las redes, me metí en TikTok, en Instagram, en Facebook, bueno, ahora hace poco en YouTube. Y es bueno saber que a pesar de que hay gente que es de bendición, es también ver los comentarios negativos, cómo te atacan diciendo, usted ya lo ha pasado. Yo he visto Sí, justamente un video que usted ha hecho y cómo empieza la gente por una palabra, una frase y la sacan de contexto y arman un revuelo. ¿Cómo es saber lidiar con la gente o llamados haters en las redes? los haters. Bueno, yo pienso que Jesús ya tenía haters en su tiempo, ¿no? Entonces yo pienso que él nos ayuda, nos ayudó o nos ayuda a poder entender que cuando uno se levanta a predicar la palabra de Dios, es uno de los precios del llamado. Va a tener luchas, va a tener personas en contra. Va a haber gente que no van a estar de acuerdo con el mensaje que estamos predicando y cómo lo estamos predicando. Y no hablo de gente del mundo. Lamentablemente también hay gente de la propia iglesia, ¿verdad? Y bueno, entendemos que la iglesia no es un lugar perfecto, sino que es un lugar, ¿verdad? Donde todos somos pecadores y obviamente va a haber envidia, va a haber chisme, etcétera. Pero me ha tocado lidiar también con muchas personas dentro de la propia iglesia como también de otras denominaciones, gente del mundo, etcétera. Pero simplemente yo pienso algo. Si uno decide meterse a redes sociales voluntariamente, de decir, ok, voy a empezar a subir este video o empezar a compartir esto porque tengo algo para dar, tiene que atenerse a la consecuencia y tener muy en claro que cuando uno se expone al mundo, van a haber opiniones de diversas maneras. Unos van a estar a favor, otros van a estar en contra. Lo más importante, mira, hay muchos mensajes o comentarios, si tú ves mis videos o ves mis videos, hay uno en especial que yo hablo acerca de la salvación, que se ha vuelto, ¿verdad?, muy viral en todas las redes sociales, tanto Facebook, Instagram, TikTok, y realmente ver los comentarios, o sea, si uno no está preparado para eso, uno, no sé, se termina decepcionando, deprimiendo, queriéndose quitar la vida, yo no sé, pero uno tiene que estar consciente de eso. Ahora es muy importante tampoco ingresar a estos debates, porque no nos olvidemos que somos representantes y embajadores de Jesucristo en la tierra. Entiendo que no somos perfectos, pero yo tampoco voy a ponerme a discutir con una persona si no está de acuerdo con lo que yo estoy predicando, ¿verdad? Porque además de ser bíblico y tienes sustento bíblico, la persona obviamente puede tener sus razones y demás, pero yo también comprendo que tampoco uno puede meterse a poder pelear porque ya estaríamos, ¿verdad? Yendo en contra de de lo que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, todo eso tenemos que nosotros tratar en lo máximo posible de demostrar. Va a haber gente en contra, va a haber haters, pero lo más importante es como Jesucristo nos dijo en su palabra, ¿verdad? Todo lo que hagan, no lo hagan para el hombre, sino hacedlo como para Dios. Entonces, no estamos aquí para agradar al hombre. Si yo estaría aquí para agradar al hombre, lo menos que haría sería hablar de Dios. Si yo estaría aquí para ser alguien famoso, para ser alguien que lo menos que haría sería hablar de la Biblia, porque es un tema que no está de moda, que genera mucha controversia, pero yo sé que cuando yo me levanto a predicar la palabra de Dios, yo tengo el respaldo de su espíritu, yo tengo el respaldo de su palabra y que Él va a obrar de gran manera. Entonces, yo sé que a ti también te han debido comentar, porque estás en redes sociales, en muchas plataformas, ¿verdad? Y sabemos que se comparte cosas malas en TikTok, así como en Instagram, así como en X, o así como en Facebook, en toda red social. Pero se trata de nosotros nunca perder nuestra identidad apostólica. Si eso nunca pasa, entonces no corremos riesgo. Si tenemos claro
cuál es nuestro objetivo, entonces no hay temor, no hay miedo, sino que tenemos que continuar predicando la verdad, la sana doctrina en todos los canales posibles. Una gran verdad, y recalco algo que usted dijo, es, si nos vamos a meter en las redes sociales, es abstenerse a las consecuencias y saber en el mundo que nos metemos. Hay mucha gente que Claro. se mete en la creación de contenido cristiano y piensan, ah, bueno, es algo para el Señor, es fácil todo, y no tienen ni idea dónde se meten. Por eso, como usted, creador de contenido, que para mí es un gran potencial su canal, todas las cosas que usted hace, porque además de tener un mensaje claro y el enfoque en Jesucristo, lo que usted hace es también algo muy profesional y perfecto para las redes sociales con un enfoque en el Señor. Y lo que usted hace es hacer lo mejor para el Señor con las herramientas que tengamos. Y eso es muy importante, que el Señor, es como los talentos. Si el Señor te dio un talento, debe multiplicarlo. Y todo se basa en la capacidad que nosotros tenemos. Y su contenido es de gran bendición para muchos. Y queríamos saber algunos tips para esa gente que quieran crear contenido cristiano, porque yo también he visto y estudiado un poco las herramientas de la creación de contenido, lo que son ganchos, lo que son cortes, música, estilo de edición. Más o menos sé que es larguísimo, porque estos son varios meses de estudio, pero algunos tips básicos para la creación de contenido cristiano, sean formatos, enfoque, usted lo puede explicar mejor. Claro que sí. Bueno, hay diversas maneras de poder entrar al mundo de las redes sociales con creación de contenido. Sin embargo, siento que lo más importante justamente es el contenido, porque podemos tener muchas herramientas de edición que son importantes, como decía, los hooks, los ganchos, los subtítulos, la música, las transiciones, videos de apoyo, todo eso es importante, pero yo pienso que lo más importante es el contenido, el guión. ¿Qué voy a compartir a la gente? ¿De qué voy a hablar a la gente? Ahora, si tenemos claro eso, si joven, tal vez tú estás pensando en involucrarte, en poder crear un perfil y poder compartir o convertirte en creador de contenido, yo te animo a que lo hagas, pero es bueno definir un nicho. A dónde tú quieres apuntar. No lo podemos apuntar todo. Es decir, yo voy a poder hablar de temas en los que me siento con más autoridad porque pasé por eso. Yo no puedo hablar en el momento de cómo llevar un matrimonio feliz, porque yo soy soltero. Entonces, pero en algún punto yo sé que Dios me va a dar las herramientas y lo más importante, el contenido. Tú sientes, señorita, que puedes dar a otras jóvenes en cuanto a la vestimenta, en cuanto a cómo vivir una vida en santidad. Entonces, que ese sea el punto de partida para que tú puedas compartir tus experiencias, tus vivencias. Ahora, obviamente, para entrar a redes sociales, es importante conocer todas las herramientas, ¿verdad? Actualmente los algoritmos están cambiando año tras año. De hecho, hace días atrás Insta cambió el feed, la manera en que se ve, las proporciones, las dimensiones ya no son en formato uno por uno o cuadrado, sino que son 1350 por 1080. Entonces, es bueno conocer todo esto, ¿verdad? Y obviamente acompañarlo de un buen contenido. Entender que en redes sociales, algo que a mí me limita mucho, por ejemplo, es el tema de los minutos. Yo quisiera decir mucho más. Incluso me han llegado mensajes de, hermano, ¿y por qué no dijo este pasaje? ¿O por qué no compartió este versículo? Y no es que yo lo desconocí, no es que me pasé por alto, sino que en TikTok, bueno, sí se permiten videos más largos, pero en Instagram solamente 90 segundos. Entonces, es bueno comprender que el guión es importante. ¿Qué quiero decir? Al grano. Uno quisiera decir mucho y predicar, y etcétera, pero tiene que ir al grano, ¿verdad? No va a poder decirlo todo, pero es bueno ser conciso, ser directo y lo más importante, ser dinámico, porque en redes sociales la retención es muy importante. Hay buenísimo contenido, puede ser que sea de contenido de valor, pero si es un video aburrido, con mala iluminación, con un mal audio, obviamente las personas y los jóvenes, que es al público que yo apunto, no me van a ver.
van a decir, este no sabe nada o no les va a llamar la atención. Pero si ven un contenido cristiano, edificante, con valor, pero que también cumple con estas normas, podría decir, de viralidad o que sea un video dinámico, un video compartible, un video que genere valor, ¿verdad? Un video interesante, con un buen audio, una buena iluminación, obviamente, que es la fórmula perfecta para un mensaje, ¿verdad? El mensaje que pueda llegar directamente a la gente que queremos alcanzar. Sí, la verdad, una excelente explicación de cómo meternos en la creación de contenido. Y es como usted dijo, es saber hacer toda la estructura e ir aprendiendo. Hay mucha gente que se mete en este mundo y no indaga o no investiga, y no tiene curiosidad. Y a veces nos metemos en un lío de querer contenido, pero es saber dar lo mejor al Señor. Porque usted ha escuchado a esa gente que, por ejemplo, la gente que va a cantar y dice, bueno, yo lo hago para el Señor. Y tenemos un pensamiento de así nomás. O construimos la ¿Cómo sale? iglesia, hacemos una edificación, bueno, es para el Señor. Pero no, hay que dar lo mejor. Yo a usted lo conocí en la creación de contenido, no recuerdo bien cómo fue, pero yo no sé si el pastor Mendizábal compartió algo o cuál fue el reel que me llegó. Y yo dije, este chico crea contenido, la verdad me asombró, porque soy de ver a gente editora, gente de gran alcance, que tienen millones de seguidores, cómo hacen contenido, la estructura, lo que usted me habla de las métricas, pero usted justo hace todo lo que ellos hacen, usted lo puso en práctica. Y es de los pocos cristianos, si no es el único, porque he visto mucho contenido, que lo hace de una excelencia tremenda. Hace poco vi el último que hizo con las transiciones, los cambios de cámara, y la verdad es un espectáculo ver esas ediciones porque muestra el gran trabajo que usted hace. Porque crear contenido no es fácil. La gente ve 1 minuto y medio, pero para hacer ese 1 minuto y medio hay que ver los audios, las transiciones, armar carpetas, hacer los recortes. Y es muy, muy complicado, pero es una gran bendición trabajar para el Señor. Cuéntanos un poco cómo fue el inicio de la creación de contenido en redes sociales, cómo fue su principio, los canales que creó, los proyectos que ha hecho en las redes sociales. Wow, realmente si pudiera hablar de eso me extendería mucho, pero la creación de contenido siempre ha sido parte de mí. Siempre he sido una persona que me ha gustado crear. Con mi hermano, Gabriel, tenemos una banda, un grupo, un ministerio de alabanza que se llama LP Band. Entonces, parte de los inicios de esto, aunque ser un poquito es un poco más atrás, hacíamos contenido de humor cristiano, del que estábamos hablando en el corte, ¿verdad? Yo te decía, ese contenido, los pastores ven y no me van a querer volver a invitar a sus púlpitos. Pero bueno, no es contenido malo, pero sí es un contenido obviamente más jocoso, más chistoso. Y esto ya empezó como hace unos 8 años atrás, posiblemente un poco más, unos 9 años atrás en YouTube. Subíamos videos y demás, pero ya luego empezamos a producir música. Y justamente es de esa manera que hicimos nexos con mucha gente de Argentina, ¿verdad? La familia Matamala, uno de ellos, la hermana Maribel Mendizábal también desde Texas, que hicimos música juntos, a la distancia, Luis Pacheco, ¿verdad? El pianista, que es un tremendo hermano. Entonces empezamos a promocionar la música, la alabanza, tenemos composiciones ahí en YouTube que yo le invito a la gente si se puede pasar por ahí. Tenemos el canal de Apostólico Viral y las canciones de LP Band. Tenemos muy buenas colaboraciones con los Bonilla, por ejemplo. No sé si han escuchado acerca de este grupo, igual apostólico. Entonces, realmente el proceso fue hasta llegar acá. Fue obviamente amplio. Tuvimos que hacer muchos sacrificios, por ejemplo, para irnos a un siguiente nivel. Con mi hermano teníamos un PlayStation 4, ¿verdad? Que nos gustaba jugar, pero como estábamos, ¿verdad? Limitados en recursos,
recuerden, yo soy de Bolivia, entonces, bueno, esto no es primer mundo, no hay tantas oportunidades como en otros países, entonces tuvimos que hacer la decisión. Bueno, vendemos el Play, pero nos compramos una interfaz, un micrófono, nos compramos un controlador MIDI, nos compramos una mejor computadora, nos compramos tal instrumento y empezamos de esta manera, ¿verdad?, a comprar cosas para glorificar a Dios, pero no ha sido nada fácil porque, ¿verdad?, requiere de poner prioridades. Un joven, ¿qué joven no quiere un Play? ¿Qué joven no quiere el último celular? Pero tuvimos que entender que habían cosas más importantes, ¿verdad? Y ahorramos, pusimos nuestra plata, vendimos cosas y de esa manera es que pude comprar una cámara profesional, iluminación, un micrófono, porque todo eso es importante, ¿verdad? Para que el contenido sea bueno, sea un contenido que se vea, contenido que se comparte y sobre todo que represente bien a la iglesia apostólica, a la iglesia pentecostal. Entonces, hemos hecho de todo tipo de videos, pero algo que siempre tuvimos en claro con mi hermano Gabriel es que si Dios nos ha dado esos dones, esos talentos, no es para desperdiciarlos en el mundo. A pesar de que, por ejemplo, hoy fui a hacer un spot a mi universidad, yo nunca nunca tuve en mi cabeza la idea de, ok, si yo sé tocar un instrumento, entonces, ¿qué tal si me pruebo para el mundo? Si yo sé hacer videos, ¿qué tal si hago tal cosa en el mundo? Si me pongo a un canal de televisión en el mundo o hacer cosas que van contra mis principios. Entonces, eso ha sido clave para mí, la clave de que Dios nos haya bendecido a través de estos años. Bueno, no pretendo haberlo alcanzado el mundo, pero si algo he podido hacer en alguien, he podido llegar a la vida de alguien, es una gran bendición y pues eso, así ha sido. Hemos hecho de todo, música, videos cómicos, tutoriales de cómo hacer una transmisión, cómo conectar secuencias, cómo hacer esto. Entonces, hemos hecho de todo, pero pues siempre dentro del ámbito de la iglesia y siempre con el objetivo de ser bendición, ¿verdad? La verdad que sí, yo he visto también, como usted dijo, los videos que se hizo un poco más cómico y también creo que también tenía otro canal también. Hizo varios proyectos en lo que es la creación de contenido y eso es bueno porque se volvió medio como versátil, como que se acomodó en el humor cristiano, en la creación de contenido, después en las predicaciones, en la música. He visto también un gran video que hace poco hizo, no recuerdo bien la música, pero es para la escuelita dominical de los niños. Creo que era el plan de salvación. Sí, Cuéntenos un poco hermoso. más o menos de ese video, que fue muy... Ese proyecto es hermoso porque uno de los ministerios que yo más amo, evidentemente trabajo con adolescentes, jóvenes, pero uno de los que más amo son los niños. Y durante muchos años como maestro de escuela dominical, hay canciones para todo, ¿verdad? Hay canciones del Arca de Noé, canciones de José, canciones del amor de Dios, de la armadura de Dios, de todo. Pero algo que nunca he podido encontrar, y tal vez ahí un maestro me esté viendo y no me va a dejar mentir, no he podido encontrar una canción infantil del plan de salvación bíblicamente. O sea, con nuestra doctrina apostólica, ¿verdad? Fe, arrepentimiento, bautismo en agua, invocando el nombre de Jesús, bautismo en espíritu, con la llenura del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas y vivir en santidad. Nunca pude encontrar. Entonces yo llegué al punto de decir, si Dios me ha dado estos talentos, estos dones, vamos a hacerlo. Y bueno, no ha sido fácil porque ya lo vengo como que lo iba pensando durante mucho tiempo y se fue alargando, hasta que en un punto dije, ok, ya tengo la letra, tengo más o menos la idea, nos pongamos a grabar, me puse a grabar, prendí el micrófono, la guitarra, empecé a hacer ahí sonidos, ritmos, una base musical y es así como esa canción, ¿verdad? Que enseña el plan de salvación bíblicamente salió a la luz. Y bueno, no todo es eso, sino que con un amigo, Andrés, que es psicólogo, también es parte del equipo de maestros, perdón, en la iglesia. Estamos actualmente creando un libro interactivo para niños
que tenga relación con la canción. Es decir, como típico libro con un recurso, un disco, ¿verdad? No sé si alguna vez has visto un libro, por ejemplo, de inglés, que en la tapa de Sí, atrás tiene un disco, exacto, para ir siguiendo. Entonces, la idea es eso, que la canción se pueda enlazar o de alguna manera pueda tener relación con este libro, que va a ser un libro en pop-up, se va a abrir, estos libros que se abren y sale un árbol y sale tal elemento. Entonces, de esa manera queremos no solamente crear contenido digital, sino contenido también impreso, ¿no? Libros para niños. Estoy escribiendo un libro también para muchos jóvenes que han pasado por momentos como una ruptura sentimental, alguna pérdida, no solamente en el ámbito del amor o de una novia, de un novio, sino que una pérdida en general. Estoy esperando acabar ese libro también y pronto poderlo sacar a la venta, pero esa es la idea de poder, Dios nos ha hecho inteligentes, jóvenes, nos ha hecho capaces. En tus manos puedes tener tantas cosas, puedes crear libros, puedes crear recursos, canciones. Necesitamos de esos talentos, de ese talento apostólico para poder impactar esta generación. su perfil he visto que, no sé si ha estudiado algo relacionado a la pedagogía, ¿puede ser? Justamente, bueno, en mi presentación me olvidé presentarme de esa manera, pero bueno, yo soy educador de profesión, pedagogo o cientista de la educación. Hay diversas menciones, depende del país. Y bueno, esa es la carrera que yo he estudiado y que, bueno, actualmente estoy ejerciendo y que es de gran bendición en la iglesia también. ¿Cómo podemos volcar lo que usted sabe, ese conocimiento con la iglesia? Hay campos vírgenes, hay campos blancos en la iglesia, ¿verdad? Que todavía no se han tocado. Por ejemplo, uno de estos, lo mencionaba hace un punto atrás, es el tema del material, ¿verdad? Hay mucho material en redes sociales, en internet, pero una cosa diferente es tener material 100% apostólico, 100% pentecostal. Entonces, ¿cómo se genera o cómo se crea todo ese material? Y no solamente me estoy refiriendo a material para niños, sino que para cada edad, ¿verdad? Es con gente profesional. Como yo lo veo, es de esta manera. Hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es el propósito de vida y otra cosa es una ocupación. Una cosa es el propósito y otra cosa es la ocupación. A veces los jóvenes tienden a confundir ambas y dicen, ¿cuál es mi propósito en este mundo? Entonces, mi propósito creo que es ser ingeniero, mi propósito creo que es ser educador, mi propósito creo que es ser psicólogo. No, el propósito que todos tenemos como hijos de Dios es el propósito que Jesucristo dio a sus discípulos, ¿verdad? Que puedan impactar este mundo, hacer discípulos, como dice Mateo 28:19, la gran comisión. Ahora, ese es el propósito. Y la tarea o la ocupación, en este caso una carrera profesional, no se convierte en el propósito, sino en el medio para llegar al propósito. Porque yo estoy 100% seguro que necesitamos de gente de influencia, gente apostólica, jóvenes, señoritas, apostólicos en lugares, ¿verdad?, donde se toman decisiones en nuestros países, en asambleas en nuestros países, ¿verdad?, en tribunales, en lugares de gobernancia. ¿Y cómo vamos a llegar a esa gente y cómo vamos a ganar a esa gente con gente profesional? Yo no voy a poder involucrarme o meterme al ámbito legal o a gente que maneje las leyes en un país porque simplemente no estoy en contacto con esas personas. Entonces, lo importante comprender es que todos tenemos el mismo propósito en esta tierra, ¿verdad? Es el de cumplir la gran comisión en Mateo 28:19. Ahora, ¿cómo llego ahí? Esa es la respuesta a qué carrera poder elegir. Obviamente hay carreras que dependerán del potencial de cada persona. Hay personas jóvenes que son más capaces para las áreas exactas, más capaces para el arte, hay 7 tipos de inteligencias, por ejemplo, ¿no? Y no quiero ser muy ambuloso en esto, pero cada persona tiene un área de inteligencia desarrollada, el área verbal, el área lógico-matemático, el área musical, el área kinestésica, etcétera. Entonces, es importante comprender que todos esos espacios y todas las carreras profesionales son importantes,
pero no importantes en sí mismas, sino que se vuelven importantes y relevantes cuando yo tengo un propósito de vida. Yo quiero impactar este mundo a través de mi carrera. Quiero impactar mi mundo a través de lo que yo puedo hacer. Y bueno, como seguía usted, es una importancia tener una carrera y poder llegar a diferentes áreas de la vida, sea legal, administrativa, psicológica. Y algo también para ir cerrando, hay muchos temas en la iglesia que son tabú, que no se hablan, y es como que usted dijo hoy, son campos vírgenes que no se han tocado y no hay material. Yo he conocido gente importante que han tenido problemas y lo han ocultado durante años y no han podido tratarlo con gente adecuada, profesional en el área. ¿Usted qué opina y qué consejo le daría a esas personas que han pasado por abuso, temas matrimoniales, muchas veces gente que ha pasado, no sé, adicciones o muchas cosas que relacionado a problemas que puedan charlarlo y hablarlo en la iglesia o con un profesional? Bueno, simplemente decir que si tú has pasado por momentos así, no te hace menos cristiano el buscar ayuda, no te hace menos creyente, no te hace menos cristiano el poder acudir a un psicólogo, el poder acudir a terapia. Obviamente que en el mejor de los casos deberíamos cerciorarnos de que aquel psicólogo, ¿verdad? Es un psicólogo cristiano, un psicólogo que no nos pida hacer cosas que van en contra de nuestra fe. Entonces, es por eso importante comprender que necesitamos de profesionales. Hace un tiempo atrás, ¿verdad? A mi papá nos contaba este testimonio que llegaban señoritas del mundo, tal vez sufriendo una violación, y no quiero desmerecer el poder del Espíritu Santo ni el poder de la oración, pero la respuesta que ellos podían dar en la medida de sus posibilidades era: vamos a orar por ti. Y yo no digo que la oración no tiene poder, no me malentiendan, pero hay herramientas, hay un acompañamiento profesional que podemos hacer. Es por eso la importancia de una generación que comprenda que necesitamos de sus talentos, de su profesión para la expansión del reino de Dios. No para que vayamos a buscar trabajo allá en el mundo, no para que hagamos cosas diferentes en el mundo, sino para ser de bendición en la iglesia. Entonces necesitamos psicólogos, educadores, terapeutas, ¿verdad? Con los principios bíblicos, pero que tengan la capacidad profesional para llevar y hacer el acompañamiento profesional a estos casos que son lamentables, pero que son reales, ¿verdad? Tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Hay tantos casos de señoritas jóvenes que han sido abusados, momentos trágicos, traumáticos en la vida. Entonces, es necesario que comprendamos que esas profesiones son de gran bendición cuando las ponemos en las manos de Dios. Y es algo que yo siempre recalco aquí en nuestro país, cada vez que viene el Restaurando Familia, es poder ir a ver diferentes casos, diferentes áreas de la vida que muchas veces no comprendemos o no entendemos, y en casos como estas personas capacitadas, profesionales, nos pueden dar información, material de muchas áreas que muchas veces no se tocan. Y es algo como usted dice, que no es solamente orar y decir, bueno, yo voy a orar por tu vida. Bien, pero eso no es solamente orar, sino que es el hecho de la oración, porque la oración es también creer en el Señor y hacer la obra, porque la fe sin obra también es muerta, es acompañar la creencia que tenemos con nuestra vida en acción. Muchas veces en nuestra vida se nos acercan personas con necesidades y dicen, no sé, estoy pasando por problemas económicos. Bueno, voy a orar por tu vida. Sí, Dios puede bendecirte con un trabajo, Dios puede mandarte una comida por tu vecino, pero yo, en mi capacidad, ¿qué puedo hacer para ayudar a esa persona? En ese momento capaz que Dios me la mostró para poder yo ayudarla monetariamente, con un plato de comida o con algo en especial, pero con un hecho específico. Y bueno, también, hermanos, ya para ir cerrando, sé que hemos hablado de diferentes temas en profundidad, pero para cerrar, sabemos que esta página, Fragmento Pentecostal, es una página que se ha enfocado en poder charlar con gente así también capacitada, pastores, gente de influencia y humildes. Yo no soy de hablar con muchas personas, muchos pastores, porque lo que recalco siempre es la humildad y la disposición. Y gracias a Dios he conocido grandes personas, grandes ministros con gran humildad, con altos cargos, pero
con una simpleza y decir, wow, asombra ser tan humilde y a pesar que tiene un cargo alto. Y eso es ser humilde, que el único que hace todo es el Señor. ¿Qué opinión usted da sobre esta página? ¿Cómo la conoció? Y sus opiniones sobre lo que ha visto en esta creación de contenido. Bueno, primeramente felicitarte, hermano, por el trabajo que haces, ya que es importante tener una página donde todo el contenido que se comparte, que se crea, que se genera, tenga identidad. Para mí la identidad es algo muy importante y podemos, muy fácilmente podemos desviar nuestra identidad en redes sociales. ¿Por qué? Por querer más vistas, por querer llegar a otro público, pero me impacta que la página Fragmento Pentecostal tenga una identidad, ¿verdad? Y es como una, yo lo veo así. Yo a Fragmento Pentecostal, al margen de ser una página de gran impacto, de gran bendición, yo veo como una biblioteca donde hay mensajes, donde hay prédicas, donde hay pensamientos, amén, que obviamente profesan la unicidad, la doctrina de los apóstoles, amén, nuestra identidad pentecostal. Entonces, para mí es eso muy valorable. Te felicito por hacer este trabajo que no es fácil, ¿verdad? Uno pensaría que, bueno, simplemente es ver algún extracto de una prédica o sacar la parte de una predicación, pero se requiere mucho tiempo, se requiere de mucho trabajo y realmente es de gran bendición. Cada persona que ha visto la página ha ido creciendo, ¿verdad? En todas las redes sociales, ya son miles de seguidores de Fragmento Pentecostal y realmente agradezco, hermano, por tu vida, por hacer este trabajo que no es fácil, que no todos quieren hacerlo, pero que es de gran bendición para la comunidad apostólica pentecostal, no solamente en Latinoamérica, sino que en el resto del mundo. Y te agradezco por eso, porque los videos que se están compartiendo, reposteando, las frases, son de gran bendición para todas nuestras vidas, hermano. Así que te agradezco mucho y felicito tu trabajo también en redes sociales con respecto a la creación de contenido. La verdad, un placer poder entrevistarle, un gran varón de Dios. Sabemos que cuando lo vi en redes sociales dije, en algún momento voy a poder hacerle una entrevista porque me gusta su contenido, su trabajo. Invitamos a todas las personas que están en las redes sociales. Él es Josué Prado, puede ver sus redes sociales, tanto en TikTok, tanto en Instagram, en YouTube, también su página de Apostólico Viral. He visto grandes contenidos de él, varios proyectos y estamos en el mismo sentir de que el enfoque sea apostólico y siempre no cambiar nuestra identidad. Me ha llegado propuestas de otras denominaciones, de otro tipo de nicho de contenido y querer involucrarme en esas cosas, pero no. Y yo sé que a usted también le ha llegado muchas propuestas de querer cambiar nuestra identidad, nuestro contenido o irnos más a un contenido, no sé, más amplio, más moderno o con menos controversia. Pero es importante no perder nuestra imagen, nuestro foco, que somos apostólicos, pentecostales, creemos en la unicidad, en una santidad, en marcar la diferencia. Un placer hacer la entrevista, sé que ha sido extenso y bueno, invitamos a que se pueda despedir mostrando sus redes sociales, su proyecto, está en libertad de poder hacer una despedida para toda la comunidad apostólica. Bueno, simplemente agradecerte a ti, hermano Juan Manuel, por la invitación, por este espacio de poder conversar, conocernos más y les invito a todos ustedes que puedan seguirme en redes sociales también. Estoy en Instagram, Facebook, TikTok con @Josué_Prado, Josué Prado. Ahí subo contenido, bueno, semanalmente. Va a ser de bendición el hecho de que podamos generar una comunidad, que nos apoyemos entre nosotros, que hayan otros jóvenes que entiendan que es posible vivir
la vida cristiana, aún siendo joven, que es posible dejar atrás el mundo, que es posible aceptar un llamado siendo joven, y justamente ese es el propósito de la creación de contenido que yo realizo, de que podamos unos a otros inspirarnos, unos a otros edificarnos. Así que les invito a que puedan seguirme en redes sociales, también a escuchar la música que tenemos con LP Bands, también en YouTube. Ahí hay canciones, composiciones, etcétera. Apostólico Viral, también hay mucho contenido que, bueno, estoy traduciendo actualmente del pastor David Bernard al español. Entonces, todo el contenido que hacemos es para que sea de edificación y de bendición. Así que les agradezco mucho por haber escuchado esta entrevista y también por la invitación, querido hermano Juan Manuel. Y ya pronto espero estar allá por Argentina, poder conocernos, poder estrechar un abrazo y bueno, va a ser de mucha bendición.